pero al final, dentro del presupuesto del Petronio, la bolsa más pequeña es para pagar a los músicos. Y la bolsa, pues hay otras bolsas como la tarima, la producción, los stands de comida, las carpas, porque las carpas son carísimas, la experiencia, la ciudadela Petronio Álvarez. Y es una locura, entonces uno debería diseñar alguna política pública para que esa inversión se retorne a los músicos. Y se retorne no durante el Petronio, sino durante todo el año. No sé, que haya un impuesto para que los músicos puedan aplicar un estímulo para grabar discos y que no sea una bolsa de 20 millones, porque uno con 20 millones no hace un disco. En el universo vibrante de la música del Pacífico resuena un nombre detrás de los escenarios: César Herrera, figura clave del ecosistema musical afrocolombiano. César ha sido cómplice de voces y agrupaciones que encarnan la fuerza de esta región: Nidia Góngora, Herencia de Timbiquí, Alexis Play, Rancho Aparte y colectivos como la Pacifican Power. Su don para conectar personas y tejer redes lo ha convertido en un puente entre artistas, festivales y públicos, llevando el sonido del Pacífico a circuitos nacionales e internacionales. Desde Imbabura Producciones ha diseñado proyectos como Panafro, La Nación del Ritmo y Cumbre de la Salsa, además de aportar a la conceptualización y programación del Festival Petronio Álvarez. Más que un gestor, César es un creyente de la música como territorio y resistencia, convencido de que el Pacífico no solo se canta desde sus orillas, sino que se proyecta al mundo con la fuerza de una identidad que dialoga y brilla en los grandes escenarios. Bueno, César, empecemos por el principio. Háblanos un poquito de dónde nace tu pasión por la música. Hablemos de esos inicios, por la música, pero también por la cultura del Pacífico, pues que es como característica en tu carrera. Pues con la música siempre creo que he estado conectado desde niño. Siempre me ha gustado escuchar música. Tengo una familia muy melómana de salseros. Yo en mi adolescencia y mi infancia era metalero durísimo, así momia, vestida de negro y todo. Y tengo un tío que es coleccionista de salsa y tenía muchos discos, siempre estaba escuchando música por ahí. Y él en la casa tenía una marimba también, le gustaba también coleccionar instrumentos. No tocaba nada, pero él coleccionaba instrumentos, tenía todo el conjunto de marimba. Tenía bongo, tenía congas, tenía como una orquesta, pero no tocaba nada. Y ese tío, cuando yo tenía como 16 años, me llevó al Petronio Álvarez y me dañó la vida. Aquí en Los Cristales, y ahí me enamoré de la música del Pacífico a primera vista. Dejé de ser momia y aquí ando. Y qué conversión, ¿no? O sea, ese cambio drástico, estético, pero también musical, de ser metalero a que pasaras a la música del Pacífico. No, pero yo creo que no, porque la música negra es muy tribal y también tiene como esas cosas. Sí, a mí me parece que el currulao es muy rock and roll y muy bluesero, y la chirimía muy punk y todo. Como que conecta más desde la raíz. Pues digamos, igual el rock y todas las músicas vienen de lo negro. Uh-huh. Y sí, de las músicas negras. Y sabes, como la raíz, como que me conecté mucho con esa raíz de la música y los ritmos. Y ese, toda la noche en Los Cristales, después de Los Cristales uno bajaba en un desfile hasta la calle del Pecado, y ahí toda la noche era como escuchar un disco de metal ahí. Okay. Porque uno entraba en trance, todos esos instrumentos se metían en lo más profundo del cerebro y el corazón y todo, y pues sí, era muy tribal. De hecho, cuando empecé a escuchar, cuando empecé a ir al Petronio, estaba muy conectado con Sepultura, uh-huh, que ellos tienen muchas cosas con la música brasilera, y tenían un proyecto que se llama Soulfly, que me parece brutal, que ellos meten tambores, es death metal, pero es con tambores y con guitarras pesadas, y eso me conectó con eso de una, y dije, uy, ¿cómo es posible que en Colombia haya un grupo que suene como Sepultura, como Soulfly, pero sin guitarras y sin bajos, sin batería, y no solamente con instrumentos tradicionales? Entonces me conectó con todo eso,
Y ahí ya no pude desconectarme, ya pues, seguía escuchando metal, pero empecé cada vez a irme más por el Pacífico, por el Pacífico. Y aquí llevo 22 años conectado con esto. Ve, y en esa época, pues que, o sea, ahorita, pues es evidente que hay más acceso a todo, pero hace 20 y pico de años, ¿cómo hacías para encontrar o rastrear esa música del Pacífico con la que apenas estabas encontrándote? O sea, no es como ahora, pues que lo puede encontrar en cualquier lado, sino que ese era como el momento de ir a conectar con esas músicas, pues como que no había mucho más que eso. Yo creo que tengo un don, y eso lo reconozco, ese don, y es que tengo habilidades sociales importantes. Y me hice amigo de los músicos del Pacífico, ¿no? Una noche en la calle del pecado Empecé a parchar bastó. con ellos en la rumba, sí. En la rumba me hice amigo de ellos, luego mi familia empezó a contratar un grupo, un cuarteto de esos amigos que conocimos en la calle del Pecado para las fiestas de cumpleaños, para los bautizos, para el 31, para el matrimonio, y ese cuarteto ahora era herencia Timbiquí. Ok. Y entonces nos hicimos muy amigos, ellos iban a todas las fiestas de mi casa, siempre los contrataban a ellos, estaban recién llegados a Cali y cobraban pues como muy poquito para tocar en fiestas de familia, para sobrevivir, pues como la chisga que le llaman los músicos. Ujú. Y siempre estaban tocando ahí en mi casa, en el cumpleaños de mi abuela, en el cumpleaños de mi abuelo, en no sé qué, y nos hicimos muy amigos. Muy amigos, yo me empecé a interesar por las músicas, empecé a recibir clases de marimba por ellos y de tambores. Y ya empecé como a ir a la casa de ellos a recibir las clases y a empaparme de la cultura del Pacífico por ellos, como el biche, ve, eso es biche, no sé qué, yo, uy, qué rico es esto, o en las rumbas esto es o la comida, porque la gastronomía aquí en Cali, pues, como que es muy general, pero la particular, pues, del Pacífico es muy amplia, ¿no? Como que se comen las cosas en Timbiquí que en Guapinó y en Tumaco, y entonces uno empieza a reconocer todo eso. Y ahí ya me fui como siendo muy amigo de ellos y conociendo muchos otros músicos, digamos. Entonces ellos, no, vamos al ensayo de Bahía. Bueno, vamos al ensayo de Bahía. Conocí a Candelario, hola, ¿no? Y mis amigos de Candelario, no, vamos a donde Nidia. Me presentan a Nidia. Luego en una calle del Pecado, rumbeando por ahí en el 2007. No, es que este es un rapero, Alexis Play. Ah, entonces, ¿qué tiene? Y nos hicimos amigos, ya somos hermanos. Y así, fui conociendo muchos músicos. Luego me hice muy, muy amigo de Copete. Muy amigo. Somos muy, muy amigos y empezamos a ir a muchas fiestas y a conocer mucha gente también del Pacífico y a conocer como toda esa cultura. Era muy poquita la gente que Sí, era mestiza, muy chiquito. digamos, que iba al Petronio, mucho univayuno que interesado como en el documental y en toda esa magia del Petronio. Pero pues yo conecté con los músicos de otra manera, digamos, no sé, también descubrí mi raíz afro, mi papá es negro, Ok. mi abuela es negra y lo descubrí ahí, yo no sabía que tenía familia negra hasta que empecé a parchar con ellos y decir, es que tengo familia negra, mira, es como... Qué chévere porque igual, bueno, ya nombraste todo este parche de gente que, pues que hoy reconocemos y que son súper visibles, ¿no? Herencia, Alexis Play, la misma Nidia, bueno, como todo este parche grande. Y nos decís, bueno, yo llegué a ellos de amigo, ¿no? De amiguero, de pateperro en las calles y de ser amigo de todos. Pero ¿cómo te convertís, o sea, cómo pasás de esa amistad y de parchar con ellos a convertirte en gestor cultural y también en productor, ¿no? Como que, ¿cómo muta ese rol de vení parchemos y vení aprendo de todo esto que ustedes hacen, pero cómo hago para, porque siento que vos también has potenciado esas carreras y las has acompañado. ¿Cómo te convertís en gestor y en productor musical? Hay cosas que son muy coincidenciales como en la vida del mundo, pues no sé por qué tiene que pasar. Pasaron muchas cosas. Yo tengo un primo que estudiaba comunicación en la Autónoma, pero él realmente le gustaba mucho el cine y hacía parche de cine. Y a mí me dio por estudiar teatro, pero era muy mal actor. Entonces, en el parche de mi primo de cine me ponía a hacer producción, como ahí, vaya, traiga tal cosa, y yo iba y traía tal cosa, vaya, y así conocía gente. Y en el parche de teatro también me ponía a hacer producción. Entonces, no, o sea, el Si no, productor de la no se te da compañía. mucho la actuación, entonces mejor ayúdanos con... Exacto, si sos muy mal actor, anda, ponete de todero. De todero le decían productor en esa época. Sí. Entonces,
sí, hacer producción, hacer cortometrajes, hacer de todo, conocí mucha gente y empecé sí, como a conocer gente en Cali. Yo nací en Tuluá, llegué a Cali en el 2003. Ya había ido a Petronio antes de unas vacaciones, pero en el 2003 me vine a vivir a Cali y como a buscar la universidad, pues a estudiar algo. Y entonces empecé a hacer como producción, a conocer el mundo de la cultura, a parcharme con mucha gente, también a ir a las rumbas, como Saloon, había muchos como discotecas en esa época, el Desván, como un movimiento alternativo importante en Cali. Sí, estaban pasando muchas cosas en la ciudad, era muy loco. Entonces estaban haciendo Superlitio, había gente haciendo cosas, haciendo fiestas en casas muy bacanas. Me acuerdo que había una fiesta que se llamaba la Fiesta de la Selva, que fue el primer concierto que hicimos con Herencia por allá en una casa en San Antonio, una cosa re chirri, con un sonido malísimo. Pero como que sí había una ebullición cultural en la ciudad en esa época. Yo no sé si era también como, yo a veces digo que es la energía de la juventud, que uno está por ahí y quiere hacer de todo, y entonces se encuentra con todos los parches, con todo el mundo. Y en esa vaina, un día tomándome una cerveza con los de Herencia les dije, ve, porque ellos nunca tocaban, ellos ganaron el Petronio en el 2006, pero nunca tocaban, además porque no había dónde tocar. Y esperaban que los contrataran nomás, como no, si no nos contrata la Secretaría de Cultura para tocar, no sé, en la Fiesta de la Música no tocamos. Si no nos contratan para el Petronio no tocamos. Aunque en esa época había más cosas, en la tertulia habían conciertos cada 8 días, los lunes, como que estaban pasando muchas cosas en la ciudad. Y les dije, no, pero venga ustedes, ¿por qué no hacen sus propios conciertos? Hagamos una fiesta nosotros. Y me dijeron de una. Y yo era amigo de Steve, el dueño de Saloon, que era un inglés que vivía aquí en Cali. Y le dije, Steve, vení, tengo este grupo, hagamos una fiesta ahí. Bueno, ya había visto en Saloon a La Mojarra Eléctrica, que había venido a Cali, de hecho Keep Town tocó en Saloon, muchos grupos han tocado en Saloon, y yo decía, Herencia, ¿por qué no tocan en Saloon? Y les dije a ellos, hagamos un concierto en Saloon. Y me dijeron de una. Y lo organizamos el concierto. Ese concierto fue una experiencia muy loca porque nos fue bien económicamente, pero nos hicieron el paseo millonario cuando íbamos para la casa, nos robaron el bajo, nos hicieron de todo. Dios mío. Nos robaron horrible. O sea, cogimos un taxi allá afuera en Granada y sí, nos fue muy mal. Después nos robaron toda la plata, nos robaron el bajo, los instrumentos. Y pues yo me di como a la labor de buscar los instrumentos que nos habían robado. Yo había cogido la placa del taxi que nos robaron. O sea, los buscaste y todo. Sí, pero después me dijeron, no te pongas a buscar, que es una red peligrosa y te van a matar y tal. Entonces el gestor cultural nos vamos a poner a recuperar los instrumentos y tal. Y en ese camino, mientras recuperaba... El gestor cultural, detective, productor. Exacto, sí, el productor que hace todo, juventud, que tiene la energía. Ahorita yo diría, no, compren otra vez y ya. Recogamos plata y compremos otra vez eso. Y como en esa inocencia, no, vamos a recuperarlo y a salvar el mundo, que Cali es una maravilla y tal. Y estos manes me dijeron, veo, debería ser nuestro manager. Y yo dije, yo no tenía ni idea que era ser manager. Y dije, sí, de una. Eso fue en el 2008 y aquí estoy. Sí, 17 años después. O sea, te tiraste al agua. Me tiré al agua. Y también, coincidencialmente, en Colombia, Octavio Arbeláez, que es un gran gestor cultural de este país y un intelectual y un creador de cosas muy bonitas, estaba creando Circulart, que es un mercado importante de música que es de Medellín. Tenía la fortuna de estar para donde era, porque Herencia era una banda muy potente, era muy buena. Ellos la vieron en un Petronio y me dijeron, no, Herencia muy bueno, vamos a ayudarlos a crecer y tal. Y me adoptaron un poquito en Circular. Yo soy como hijo... todo lo que sé, digamos, teórico lo aprendí en Circular. Yo antes, cuando iba en el 2008, iba a todas las conferencias, hablaba con todo el mundo, quería conocer, quería como comerme todo el aprendizaje pues, que uno podía adquirir ahí en Circular. Y... pues bueno, ellos nos ayudaron mucho con Herencia, nos invitaron a un show que hice en Bogotá, luego nos querían llevar a Medellín después, que no pudimos ir. Y ahí fuimos creciendo, digamos, como también en ese proceso de crecimiento de Circular,
que ellos traían pues unos expertos tremendos de la música en el mundo y iban a conferencias y ahí uno aprendía mucho. También había internet, ¿no? Tenemos una generación muy afortunada porque, no sé... De transición. Si uno ponía, ¿qué es ser manager? En Google y le salía mucho artículo, entonces uno empezaba a leer, a buscar información. Yo no sé cómo hacían antes, pero ahorita nos tocó muy fácil. Y pues todo estaba al final ahí. Si ahorita todo está ahí, en esa época pues había también información. Entonces sí, como con la inquietud de aprender. Y pues que tenía una banda potente, que no era pues cualquier grupito, Herencia era un super proyecto. Y confiaron en mis locuras. Y en la casa desparchado, diciendo voy a trabajar, porque vivía con mi mamá y era mantenido y no tenía que trabajar, pero bueno, voy a trabajar. Y me ponía a buscar info@festivaldenojeke.com. Y vamos a escribir un correo. Hola, soy el manager de Herencia, Timbiquí, tal. Como un poquito jugando a ser el manager. Y haciendo eso, armamos una gira a Europa, que fue una locura también, porque no tenía experiencia. Nos fuimos 17 días a Europa de locos, de verdad, de puros locos. 13 personas, sin plata, solamente con las ganas de ir a Europa a tocar. Nos han invitado a un festival de jazz muy importante que se hace en Suiza, que es el Festival de Jazz de Montreux, que el curador es Quincy Jones y él le gustó la propuesta y nos llevó. Pagaba muy mal, pero bueno, pues pagaban bien para el nivel, para el nivel de desarrollo en el que estaba Herencia, pero no pagaban bien para nosotros llegar hasta Europa, era una locura. Sí, claro. 13 personas, 13 tiquetes, 13 vuelos. Luego, por intermedio de otra persona aquí de Cali, nos contactó con una persona en Zurich y ese man de Zurich nos dejó tirados, nunca apareció y nosotros quedamos en Zurich varados, sin plata. Esa historia, estaba Salgado ahí, Cristian Salgado, con ustedes. Cristian era así, el pianista. Sí. Cristian ya estuvo con nosotros acá en el podcast y recordó esa anécdota también como una locura. Y decía pues que igual, que tenía esa paradoja como de mostrar hacia afuera, pues como a los amigos y todo, como marica, estamos en Europa y una chimba, pero pues está duro, acá internamente estuvo duro el parche. Aguantaba mucha hambre y la pasaba muy rico también, porque nos fuimos a Barcelona luego en un tren ahí muy loco, cosas que no puedo contar. Quedó España campeón del mundial y nosotros estábamos en Barcelona, entonces eso fue una fiestota. No, pues una locura. Y ese yo digo que fue mi pregrado en management, que hice un pregrado de 17 días. Pero cuando llegué a Europa dije, uy, no, yo no puedo volver a hacer esto nunca más. Entonces que yo, o sea, qué locura hice, ¿no? Yo llegué y me fui para la barra y en la barra decía, no, ahí con el mar, no, yo no puedo seguir haciendo esto nunca más, porque de verdad es una locura. Uno hice a llevar 13 personas, siendo uno el responsable de 13 personas, a pasar trabajo en Europa. Entonces dije, no lo puedo volver a hacer. Y ahí como que me interesé en aprender más y más. Y pues ya, ahí... Y aquí estamos. Aquí estamos, sí. Sobreviviendo. Ya no haciendo tantas bobadas. Todavía hago bobadas, pero ya no tantas. No, lo más importante que me parece es que, pues pucha, si uno se la cree, le llega, ¿no? Como que hay un factor allí de autoconfianza y de alguna manera confiar en tus capacidades, ¿no? Y te tiras al agua con tus capacidades y pues nada, bien, mal, chapotea, tragué un poquito de agua, pero igual te tiraste al agua y lo hiciste. La determinación de la juventud. Sí, también, seguramente también tiene mucho que ver. Sí, yo tenía 24 eso. años, Claro. Estaba más en otro uno momento todo de lo mi puede, vida, sí, todo claro. lo puede en ya no me sus dolía 20 nada, y pico, sí. y ya. No me dolían las rodillas. Ve, César, pues nada, siento que para todos es muy evidente que hoy en día la música del Pacífico está como en un auge pues muy bacano, ¿no? Acabamos de pasar un Petronio así como multitudinario, pues como demasiada gente, con mucha atención, digamos, en la música del Pacífico, también en los artistas de la música del Pacífico. Y vos lo has vivido también como en procesos que has atravesado dentro de Petronio, no solo como espectador o como manager y eso, sino también que has estado en procesos dentro de Petronio. Háblanos un poquito de los principales retos, o sea, qué es lo más difícil o cuáles son los aprendizajes más berracos de esa tarea de posicionar la música del Pacífico a nivel nacional, pero también internacional, ¿no? O sea, qué es lo más berraco de esa tarea.
Uy, madre. Pero nos falta plata, digamos, nos falta inversión. Y ahí sí, digamos, ayer vi la infografía que sacó la Secretaría de Cultura del Petróleo que ha generado 9.7 billones de pesos, no sé si estoy mintiendo, pero una cifra así muy loca sí, en economía para la ciudad. Y uno entiende que sí, digamos, pues yo mismo soy testigo de la economía que genera el petróleo, digamos, para la gente que vende biche, para la gente que vende comida, para la gente que hacemos remates como yo que hago un remate, para la maestra Nidia que hace arrullo en el barrio. Pero esa inversión no se ve reflejada en los músicos, digamos, los que menos ganan en el petróleo son los músicos. Y es muy loco, porque son los músicos los que hacen el festival, digamos. Las señoras que venden comida venden un montón de comida, las personas que venden biche venden un montón de biche, pero los músicos en el concurso pues no ganan mucho. Ahorita tengo entendido que les pagan. Desde hace un par de años establecieron que le iban a pagar 5 millones de pesos. No sé si todavía lo hacen, porque eso fue cuando yo trabajaba en el petróleo antes, cuando Ana era la directora. No estoy informado si todavía lo hacen, que le paguen a los músicos los 5 milloncitos que les pagaban. A los artistas invitados les pagan bien, el petróleo es un festival que paga bien. Pues los grupos que están un poquito más desarrollados, no sé, Rancho Aparte, todos estos grupos. Pero al final, dentro del presupuesto del petróleo, la bolsa más pequeña es para pagar a los músicos. Y la bolsa, pues hay otras bolsas como la tarima, la producción, los stands de comida, las carpas, porque las carpas son carísimas, la experiencia, la ciudadela Petronio Álvarez. Y es una locura, entonces uno debería diseñar alguna política pública para que esa inversión se retorne a los músicos. Y se retorne no durante el petróleo, sino durante todo el año. No sé, que haya un impuesto para que los músicos puedan aplicar un estímulo para grabar discos y que no sea una bolsa de 20 millones, porque uno con 20 millones no hace un disco. Hacer un disco es costoso, hacer un buen disco. Nosotros acabamos de hacer un disco con la maestra Nidia y nos costó $60,000. Y eso es una inversión que la hizo ella, digamos, no, ella pagó todo su disco. Y pues no todos los músicos tienen $60,000. De hecho, Nidia no los tiene y no sé cómo los consiguió. Creo que todavía lo está pagando. No, de hecho, todavía lo está pagando. Pero hacer un disco competitivo del mundo, digamos, es muy costoso. Porque competir con la industria musical, nosotros no tenemos industria musical, porque no, la industria es la industria al final de los zapatos, una maquila de zapatos que hace 10,000 zapatos al día. La industria de la música también debería hacer no una maquila, pero sí como que sea sostenible. Un proceso creativo de hacer música y de lanzar y de poder distribuir. Y por eso el reggaetón es tan poderoso, porque ellos lanzan música con unos presupuestos de marketing astronómicos. No sé, el presupuesto de marketing de Bad Bunny, el de tirar más fotos es de $5 millones. Y competir con eso es imposible. Sí, claro. Y después una residencia en Puerto Rico de un mes con un super escenario y con una superproducción, que de hacer eso también es muy costoso. Aunque hizo sold out en todo el mundo, pues llenó todos los estadios del mundo. Pero llegar allá es muy difícil. Lo único que necesitamos es inversión. Y eso, digamos, el papel del petróleo, como me preguntaste, debería ser que esa inversión se pueda retornar a unas escalas, digamos, vamos a sacar 10 estímulos de ese 9.7 billones que generó el petróleo para la economía de la ciudad. Vía impuestos vamos a sacar, no sé qué cifra sería adecuada, es que no sé ni cuánto es 9.7 billones en dólares, pero sí sacar, porque además a nuestro nivel, con $1 millón uno puede hacer 10 discos muy brutales que compitan en los Grammy y que tengan como esa calidad de poder ser competitivos con otros sectores de la música en el mundo, digamos, que no son la industria de Bad Bunny, de Fade y de todos estos manes, pero que sí hay una industria intermedia donde uno podría entrar a competir con $100,000 para hacer un disco, digamos. Entonces es básicamente eso. Es de qué manera se logra que por los 5 días del petróleo, el 91% de ocupación que tienen los hoteles, ese IVA que uno paga en los hoteles, se retorne a la música del Pacífico. Sí, es que pues no basta con, pues que es algo que
es reconocido de Cali hacia afuera en muchos sectores y es el tema pues del talento y una ciudad creativa y una ciudad llena de talento en las artes, en la música, en los audiovisuales, en el cine, en no sé qué, pero eso necesita, o sea, de talento únicamente no se llega, ¿no? Como que hay que tener un respaldo ahí y lo que vos decís, no únicamente, o sea, hay un tema de presupuesto y de plata, pero también hay un tema de política pública atrás que necesita respaldar esos ejercicios. Entonces conectemos ahí un poquito para seguir hablando de Petronio, precisamente como has estado en diseño conceptual, has hecho curaduría, has hecho producción, o sea, has hecho parte del Petronio desde muchos lugares. ¿Qué significa para vos Petronio como manager, digamos, en ese ejercicio de manager y de gestor, ¿no? Como, ¿en qué se convierte este escenario cuando ya estás en un lugar de acompañar a esos artistas de los que me estás hablando, ¿no? Como de velar también por ese bienestar de esos artistas y de que todo esté bien y de que tengan lo que necesitan para ocupar ese escenario que ve tanta gente, pero ocuparlo dignamente, ¿no? Como que se dignifique ese ejercicio también del artista. Sí, pues primero el Petronio, yo lo amo porque fue la ventana que me mostró el Pacífico. Si no fuera por el Petronio, seguramente... Seguiría siendo momia. ¿Quién sabe qué estaría haciendo? Sí, no sé. Estaría lavando plata en Estados Unidos. Estaría por allá. Sí, si no fuera por el Petronio estaría aquí sentado, estaría quién sabe dónde. Entonces, sí, yo al Petronio es un festival que lo adoro, lo amo. Obviamente, no sé si también es una cosa de la edad, me gustaba mucho más antes. Cuando uno podía aprender más. Ahorita hay mucha gente que va al Petronio y no entera ni que hay un ganador, ni que hay un concurso, porque siento que eso no se comunica muy bien. Uh-huh. Y también hay gente que va al Petronio y no sabe por qué está tomando biche, sino que toma biche para destruirse o para emborracharse y después se van a escuchar salsa en Cimarrón o en un bar de aquí de Cali, no sé. No está mal. Pero ese papel pedagógico del Petronio se perdió un poquito, pero bueno, eso es otra historia, eso no. Pero sí, para mí el Petronio, pues es sí lo que me tiene aquí sentado en mi vida, un poquitico, sí. Porque ahí conocí todos mis amigos, todos los músicos, toda la gente con la que trabajo. Yo no tengo, mi mamá vive en Estados Unidos, mi hermano también, mi familia en Cali, mi familia del Pacífico, ¿no? Alexis Play, yo tengo algún problema y busco un amigo que conocí en el Petronio, ves, tengo un problema, copete, ayúdame, no sé qué, Nidia, tal. Entonces sí, es lo que me mantiene parado, trabajando y viviendo. Y con ese amor grandísimo por el Pacífico que tengo, porque luego me enamoré de la cultura del Pacífico, mucho, de la comida, de lo que toman, de lo que escuchan. De hecho, es muy loco porque uno, digamos, va al Pacífico. Yo fui hace 3 años a una fiesta muy bonita que es la fiesta de la Epifanía de los Reyes Magos. De los Reyes Magos, que se hace en San José de Timbiquí. Mm. Que es la fiesta más linda de la que he ido en mi vida. Y es el pueblo más lindo en el que he estado también en mi vida. Es un pueblo en el que tienen una relación con lo comunitario muy bonita. Y... Ay, ¿yo por qué me fui por ahí? Me perdí. No, estabas hablando de lo que significa el Petronio y cómo te enamoraste del Pacífico también. Y empezaste a hablar de Timbiquí. Sí, la fiesta de la Epifanía, pero no me acuerdo qué es lo que iba a decir, cuál es la idea, pero bueno, sí, como que cada vez conozco cosas nuevas, cosas diferentes. Ah, bueno, ya me acordé, porque escuché, ahí durante 2 días no se escucha música de equipo de sonido, sino que están arrullando, y ellos arrullan con tambores bombo y con uno, y van de estación en estación rezando, no están enrumbados, están rezando. Y es un choque como que uno llega ahí, como si era la primera vez que iba y yo llegué como, no, para la rumba, el Petronio, no sé qué tal, bicho. Y cuando llegamos a la primera estación dije, no, espérate que la gente está aquí rezando, entonces vamos a ponernos a la altura de ella también. Obviamente vamos a manejar los tiempos. Sí, la gente está rezando, está tomando biche, pero están rezándole al niño Dios. Uh-huh. Y luego el tercer día ponen
ponen música, se arma una rumba tremenda con música de equipo de sonido. Y muchas canciones que escuchaba ahí, yo le decía a las personas con las que iba, esa canción en 2 meses va a estar pegada en Cali. Y después veníamos a los 2 meses, efectivamente la canción que escuchamos allá, que nunca hemos escuchado de salsa, estaba sonando aquí en Cali. Entonces como esa relación de Cali con el Pacífico no es de aquí, es de allá. O sea, de verdad la capital de la salsa no debería ser Cali, debería ser porque allá escuchan todo el tiempo salsa, consumen su propia música por supuesto, pero no escuchan unas canciones rarísimas. En el Pacífico me han pasado unas cosas rarísimas. La otra vez también me fui a Timbiquí y no podía dormir. Y como a las 4 de la mañana, por ahí a todo volumen, una canción de Kelvin Ochoa. Yo decía, ¿qué hace la gente aquí escuchando Kelvin Ochoa, un artista cubano tan raro? Entonces en el Pacífico sí escucha mucha música que le llega a uno después acá y que la gente adopta aquí como toda esa cultura. Entonces es una cultura muy poderosa que lo atrae a uno y lo atrapa y no lo deja ir después cuando uno interioriza todo lo bonito que hay allá. Con un oído muy especial, ¿no? También, ¿no? Son como que tienen un oído privilegiado, mejor dicho. Pues todo el mundo tiene algo que ver con la música, sí. Todo el mundo Sí. canta, todo el mundo baila, todo el mundo, pues su relación con la música y con el baile y con el cuerpo, una locura. Un día estábamos en un concierto de Rancho Aparte, cuando yo era manager de Rancho Aparte, en Quibdó, en un festival que hacían allá en Quibdó que se llama Detonante, que lo hacen todavía. Y estaban tocando Rancho Aparte, y Dino dijo, voy a mostrar el poder de la música en el Pacífico. Y llamó a un niño que estaba en el público bailando. Venga, súbase al escenario. ¿Yo lo conozco a usted? No. Vaya, toque el tambor. Y el playito con el tambor y era una locura, sí, la relación con la música en el Pacífico. Sí, es muy poderosa. Ve, César, bueno, vos ya nos hablaste como de toda esa relación tan impresionante que tenés con el Pacífico y pues creas tu empresa, tenés tu empresa y a través de tu empresa has generado diversos festivales y proyectos relacionados con la música del Pacífico, todo gira en torno a la música del Pacífico. Con toda esa lectura que tenés desde tantas aristas, ¿vos qué crees que le espera a la música del Pacífico en los próximos años? O sea, ¿cuál es tu lectura de eso que viene para la música del Pacífico? Pues yo siento que esto no va a parar de crecer. O sea, eso solo tiene para dónde crecer, no tiene para dónde no crecer. Porque todavía es muy nueva, todavía para el mundo es muy desconocida. Uno, digamos, si uno gira con un grupo por Europa, la gente no reconoce que es música del Pacífico, sino que es la música colombiana, todo es cumbia. Para un europeo, Sí. para un gringo en Estados Unidos o para un japonés. Nosotros fuimos con Rancho Aparte a Japón en el 2018 y también, ay, qué bonito el grupo de cumbia, ¿no? Entonces uno pone a explicar, no, esto no es cumbia, esto es música del Pacífico, pero además no es música del Pacífico Sur, sino que es música del Pacífico Norte, porque en el Pacífico Sur se toca marimba, en el Pacífico Norte toca chirimía y como... Entonces toda esa narrativa todavía tiene mucho para dónde explotar, como para dónde aprovechar, ¿no? Como a nivel de desarrollo de las agrupaciones. Falta mucha inversión de nuevo para que los grupos puedan grabar, para que los grupos puedan sonar, porque es que si no hay música simplemente no... O sea, un grupo que no grabe no puede tocar, porque Claro. tiene que tocar covers o no es conocido, no existe. Un grupo que no es en Spotify en este momento no existe. Entonces falta mucha inversión para grabar, pero yo siento que entre más... Pues hay artistas ahorita que están haciendo cosas muy importantes, no sé, Nidia Góngora está haciendo pues siempre, y es una reina y siempre está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Alexis Play, que también es un crack y tiene también como mucho para donde crecer. Y también esa música del Pacífico, no en lo puro, sino en las conexiones con la música urbanas y en esa evolución que va a pasar pues en algún momento y que ya está pasando. Hay un temor y es que no estemos preparados para la industria, porque la industria viene y devora y se va. Y si no estamos preparados para eso, va a pasar que va a ser como un producto exótico que, ay, Tiene el boom y sí, muere. exacto. Esto es tan exótico y se va. Pero si, digamos,
va a crecer mucho. Yo sí siento que en algún momento esto va a llegar a los oídos de Dr. Dre y el man va a decir, "Bo, quiero hacer una canción con un beat de una marimba y lo va". Pero entonces ahí ya lo que entra a jugar es como lo cuenta Dr. Dre, ¿no? Esto de dónde viene, porque si queda un beat de una marimba... Claro, es un sonido. Exacto, es un sonido. Si alguien puede decir, esto es un sonido ya, no es un sonido que él sacó de un banco de sonidos, pero si de cuenta que es la marimba chonta que viene del Pacífico y qué tal, entonces la gente se empieza a interesar por esas músicas y se empieza a hacer más conocida, ¿no? Entonces empieza a conocer grupos de aquí. Y eso no solo me pasó a mí hace tantos años, eso le pasa a todo el mundo cuando conoce las músicas del Pacífico, cierto. Cuando escucha la marimba y cuando escucha todo eso, hay una atracción ahí que no puede nunca más. Pues es como un magnetismo, ¿no? Es una música que, pues yo lo siento así, como que te vibra adentro. Entonces cuando sentís que eso te movió una cosa adentro, decís, ¡ay! ¿No? Como así, ahí que... ¿Y ahí qué pasó? ¿Y de dónde salió? ¿Y cómo así? ¿Y ese señor quién es? ¿Y por qué toca así? ¿Estos por qué cantan así? Como... Sí, exacto. Si bien no te va a volver fan, pues no todo el mundo va a volver el más fan y no todo el mundo va a volver el súper seguidor y el manager o el amigo de los músicos como yo. Si en algún momento en una fiesta va a poner una canción, no sé, la vamos a tumbar, pero sí la va a poner. Pero sí, esto... No sé cuántos años y ojalá me toque porque me gustaría verlo y me gustaría vivirlo también. Pero sí en algún momento va a estallar durísimo, va a tener un impacto global importante. Porque yo, por ejemplo, pues nosotros con Nidia acabamos de hacer una canción con Fate, que es un beat muy bonito, él mostró la maestra Nidia y ahí a partir de esa canción Nidia creció mucho en redes sociales, empezó gente a escribirnos que... pelados en Chile, como, ay, yo nunca había escuchado eso tan bonito, y se conectaron con la música y se volvieron fans reales, digamos, que se ven traducidos en las plataformas. Entonces eso fue muy bonito, digamos, que Feid haya dicho featuring Nidia Góngora y que la gente después haya ido a buscar a Nidia Góngora y haya visto su música. Y ya Nidia se encarga de contar, porque Feid no tiene ni idea de lo que pasa en el Pacífico, pero Nidia sí, y lo cuenta en sus redes sociales, y dice esto del Pacífico, maravilla, y pues con todo lo que tenemos ahora, ahí vamos a llegar a mucha gente que no la conocía y que pues es fan de Feid. Ahorita estamos esperando que nos invite a algún concierto para ver si llegamos a nuevos públicos también en vivo. Qué brutal. Ve, y conectando con todo eso, entonces, ¿vos qué le dirías a un pelado, un niño que dice yo quisiera dedicarme a la música del Pacífico? ¿Qué le dirías, no? Como desde tu experiencia hoy en día. No, güey, pucha, es que ahorita no estoy en un momento que no estoy dando consejos. Los consejos están cerrados para el día de hoy. No, es que este país está muy loco y está todo muy violento y uno, o sea, por ejemplo, que le decía a un niño de Buenaventura, no, venice, intentalo que... Si al lado está un man mostrándole plata y mostrándole motos y mostrándole lujos porque le dan una pistola y lo arman y lo ponen a hacer locuras. Entonces... Pues yo de un apartamento privilegiado en el centro de Cali. Sí, un contraste muy bravo. Que tengo problemas tontos, digamos, personales. Decirle a un niño de Timbiquí que está entre tantas cosas que están pasando en el país, decirle, venga, no. Mejor suelte ese arma que con la marimba lo va a lograr. Es como, a mí me da tristeza, no estoy en disposición de darle consejo ahora porque es absolutamente honesto y que creo que pues no solo el Pacífico sino el país tiene ese contraste tan bravo, ¿no? Entre ese movimiento artístico, esa alegría, esa versus todo lo otro que ya sabemos que son contextos tan complejos. Sin embargo, creo que en este momento estoy en un momento de desesperanza en la vida, pero sí hay cosas muy bonitas. No sé, la fundación de la maestra Nidia en el distrito, que tiene 40 niños aprendiendo música del Pacífico. Hay otros procesos en Guapi, con Semblanza. Esos pelados para mí deberían ser los presidentes de ese país porque con poquitos recursos y con mucho esfuerzo hacen unas cosas impresionantes. Le arrebatan muchos niños a la guerra, le arrebatan al narcotráfico.
Entonces, eso da esperanza, digamos. Sí. Eso es esperanza. Y hay 40 niños en la Fundación Canalón que seguramente, si bien no van a ser músicos del Pacífico, pueden llegar a otra cosa. Y yo sí creo que la música lo salva a uno, porque a mí sí me salvó como la música y eso. Yo también vengo de un entorno violento en la infancia, de mucho, pues en los 90 en Colombia también, con todo el auge del narcotráfico y todo. Y yo sí creo que la música me salvó, y la música del Pacífico más. Porque Bueno, qué brutal. también en un contexto de muchas drogas, y en el metal también hay muchas drogas, hay muchas cosas que se disfrazan como de no, lo oscuro y Satanás y el diablo y eso lo lleva a uno a otras cosas sí, también de adolescente, pero la música del Pacífico me salvó. Y la gente del Pacífico, digamos, los pelados, la gente que toca música en el Pacífico no les gusta drogarse, no les gusta... incluso, pues, por ejemplo, los de Herencia me decían, cuando la primera vez que yo fui a Timbiquí fue en el 2008, y ellos me hablaban de Timbiquí como un super paraíso brutal, no sé qué. Y cuando fui a Timbiquí estábamos en la plena época de Uribe, de paramilitarismo y todo esto, y no pudimos salir, yo no pude salir nunca de una cuadra, pero de una cuadra de una calle, o sea, no te puedes mover de esta calle. Y el paraíso, ¿dónde está el paraíso? Sí, era la gente muy bonita, porque llegaban a esa casa, nos traían comida, había unos señores tocando todo el tiempo guitarra, dándonos una serenata a nosotros los invitados. Pero entonces yo dije, aunque se me puedo tirar al río ahí. No, ese río está lleno de mercurio. Yo, no, entonces fue, pucha, es el paraíso que ustedes mostraron. Y entendí que cuando volví a Cali, dije, claro, es que de pronto en los 90 era un paraíso, y llegó el narcotráfico y la minería ilegal y todo esto, y no volvió nada. O sea, acabó con el paraíso que ellos veían en su infancia. Entonces ellos vivían muy rayados con las drogas. Ellos no permitían que nadie se drogara, incluso con la marihuana, que es como lo más soft, pues, de las drogas, que para mí no es una droga, es una planta de poder, pero ellos decían, no, marihuana no, ni loco, no sé qué, Entonces, cuando fui a Timbiquí entendí como, no, es que esto no... Por eso están rayados con esto, porque llega todos los carteles y todo eso a acabar con un paraíso, porque realmente sí un paraíso, digamos. Ahí en Santa Bárbara, quizás uno no puede meter al río porque llega todo el mercurio, pero si uno sube por el río hacia San José o hacia Santa María, sí encuentra los paisajes más lindos que he visto en mi vida. Los he visto por allá, en esos ríos para arriba, por el Pacífico. Incluso aquí en San Cipriano, no sé, uno va a San Cipriano, es un tremendo paraíso, a Pericos, a todas esas reservas. Las playas del Pacífico son una delicia, digamos. Yo a veces soy muy cansado porque casi todas mis vacaciones van a las playas del Pacífico, ¿no? Bueno, Anquilla, no, Vallasolano, tenés tu conexión activa ahí todo el tiempo, y pues es lo que te carga de power, ¿no? Como que lo tenés claro, y eso es importante. Que no sé si con eso estará respondiendo a la pregunta que te iba a hacer, pero igual la podemos completar, ¿no? Como que, ¿qué te recarga de energía cuando estás en la olleta, cuando estás en el fondo? ¿Qué es lo que te subió otra vez? Yo sí creo que el agua y la naturaleza. La naturaleza, la montaña, como muy conectado con la naturaleza. Por ejemplo, hay un amigo que tiene una finquita en la cumbre, y ir allá me encanta porque me conecto con la montaña, con la naturaleza, con todo el mar, me encanta. El mar también una descarga de energía tremenda. Pance. Bueno, naturaleza, bien. Cuando eras niño, ¿qué querías ser cuando fueras grande? Quería ser doctor. Quería ser doctor. Quería ser médico, sí, pero luego descubrí que le tenía miedo a la sangre. Dice que no. Sí, entonces dije no, y luego me quise estudiar literatura, y luego quise ser actor, y ya quise ser artista. Ya, es que como y después ya del Petronio todo cambió. Después del Petronio todo cambió, pero sí, después ya como en la adolescencia dije, no, yo quiero ser artista, me gusta el mundo del arte. Y para cerrar, trata de seleccionar una anécdota. Nos has contado un montón en
en el rato que llevamos charlando, una anécdota que recordes mucho de tu entrada al medio musical, que quieras compartir. No, esa primera vez en Los Cristales. Cuando entré por primera vez a Los Cristales y vi ese Petronio. Eso es como un recuerdo muy bonito. Ayer estábamos hablando con un amigo músico, Jacobo Vélez, porque uno después del Petronio queda como con una depresión muy extraña y una depresión melancólica que no sé describir. Entonces estaba muy deprimido en mi casa y Jacobo me llamó y me dijo, no, pues vamos a almorzar y nos tomamos un café. Y en esa melancolía me preguntó que cuál era el momento más feliz que había vivido en mi vida. Y le dije ese. Y también cuando la Pacific Power se presentó en el Petronio por primera vez, que fue un momento muy bonito, de mucho amor. Y yo creo que los momentos más felices que he vivido han sido en el Petronio, de mis últimos años, pues como en mi adolescencia y adultez. Sí. Un día en el Hotel Los Reyes me fui a caminar como en el medio de la rumba y habían unos viejitos tocando en un rincón chirimía de flautas, que eso en el Petronio era rarísimo. Pero los viejitos estaban ahí sentados, tocaban una canción, tomaban un bichi, tocaban otra canción y yo me senté con los viejitos y ese momento también fue súper bonito. Y como ir descubriendo yo, por ejemplo, los violines no me gustaban. ¿Violines caucanos? Sí, los violines caucanos decía, eso me cuesta trabajo entenderlo y tal. Y cuando estaba trabajando en el Petronio, me mandaron estábamos en plena pandemia. El primer Petronio que trabajé, que fue en el 2020, pues como en la producción. Y me mandaron, porque el reto era, como era para televisión, sí, era como que saliera muy bien, ese era como el reto. Entonces me mandaron a ver todos los grupos que iban a participar, pues, a tocar en el Petronio, que tenían que estar en Cali o cerca de Cali. Entonces me mandaron aquí al norte del Cauca, no recuerdo un pueblito de esos, más allá de Santana de Quilichao, a ver un grupo muy bueno, que en ese momento no recuerdo el nombre, y ellos me invitaron a su casa al ensayo para verlos cómo ensayaban, como para ver cuando viene un solo de violín, para tenerlo en la cámara, como que fuimos muy cuidadosos con eso en la pandemia. Pero el ensayo era así, un espacio así como chiquitico, y esos señores empezaron a tocar y me entré en un trance con ojos, chiqui. ¿Y esto qué es, Dios mío? Y a mí me gustaron. Entonces, como que yo, cada que descubro cosas, también un día me atreví a decirle a un músico de chirimía que está desafinado. Le dije, no, es que ese clarinete está muy desafinado, y ese bombardino y tal. Y me dijo, sí, bueno, sí, está desafinado. Y me metió en un cuarto así también. Y empezaron a tocar. Y ese día yo creo que fui al cielo y me mandaron a ver a Dios. Esos manes tocaban y eso fue una locura. Me tocaban los platillos contra el suelo así. Y el bombardinista me metió la cabeza en el bombardino, en la campana, y tocaba. Y yo sentado en una silla como en un trance tremendo, así todo sincrético, santero, yo creo, de los tambores. Me bajó el santo, como dicen los yorubas. Y así he ido descubriendo la música en ese entorno y esos han sido mis momentos más felices. Qué brutal, César. Muchas gracias por compartir con nosotros todo este viaje por el Pacífico, pues también de alguna manera. Entonces, muchas gracias por sacar este ratico de estar aquí con nosotros, compartirnos todo esto. No, a vos por la invitación, a ustedes. Gracias por la invitación. Si te gustó este episodio, apóyanos con 5 estrellas, una reseña o compartiéndolo en tus redes sociales. Takechima Podcast es una producción de Estudios Takechima bajo la dirección de Jaime Tenorio. Está disponible en YouTube y Spotify. Comité conceptual, Ángela Trejos Collazos, Carlos Jair Huasa Caicedo, Juan David Hernández Caviedes. Dirección y producción, Ángela Trejos Collazos, Juan David Hernández Caviedes. Apoyo a la dirección y producción, Valeria López Carvajal. Dirección de sonido, Carlos Jair Huasa Caicedo. Grabación, mezcla y musicalización, Sebastián Ortiz Castro. Dirección de fotografía, Camilo Marulanda. Montaje, José Victoria. Asistente de fotografía, Angie Cambino. Comunicaciones, Natalia Naconas. Community Manager, Heidi Olave. Diseño gráfico, Michel Morales. Estudios Takechima es una unidad administrativa especial adscrita a la Secretaría de Cultura. Alcaldía de Santiago de Cali, 2025.